Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar esto. Delcy Eloína Rodríguez Gómez es una de las figuras más influyentes del chavismo y, hasta la detención de Nicolás Maduro, fue considerada su principal aliada política y su número 2 dentro del poder en Venezuela. Abogada de formación y dirigente histórica del oficialismo, su trayectoria está íntimamente ligada a la consolidación y supervivencia del régimen. Rodríguez inició su carrera política durante el gobierno de Hugo Chávez y ganó protagonismo en el área internacional. Fue canciller de Venezuela y luego vicepresidenta ejecutiva, cargo desde el cual se convirtió en una pieza clave del engranaje del poder chavista. Su cercanía con Nicolás Maduro fue constante y estratégica, actuó como ejecutora de sus decisiones, vocera política ante el mundo y articuladora interna del gobierno en momentos de crisis. Durante el mandato de Maduro, Delcy Rodríguez desempeñó un rol central en la administración del Estado. Fue responsable de negociaciones internacionales, de la relación con aliados externos y de la defensa política del régimen frente a sanciones y denuncias por violaciones a los derechos humanos. También concentró poder económico, supervisando áreas sensibles del gobierno y tomando decisiones clave en un contexto de colapso institucional y aislamiento diplomático. El escenario cambió de manera abrupta con la detención de Nicolás Maduro. Tras ese hecho, Delcy Rodríguez fue señalada por distintos sectores como la figura institucional destinada a encabezar una transición inicial. Su designación respondió a la necesidad del chavismo de mostrar continuidad, evitar un vacío de poder inmediato y preservar el control del aparato estatal mientras se define el rumbo político del país. En esta nueva etapa, Rodríguez quedó posicionada como el rostro visible del poder, aunque con márgenes de acción condicionados. Analistas coinciden en que su liderazgo no se apoya en el control militar directo, sino en su capacidad política y en su rol como figura de consenso dentro de la cúpula chavista. En ese esquema, mantiene una relación compleja con dirigentes como Diosdado Cabello, quien conserva influencia sobre sectores de seguridad y estructuras partidarias. La relación entre ambos compleja, si bien trabajan juntos, disputan el control del poder. En el plano internacional, el vínculo de Delcy Rodríguez con el gobierno de Donald Trump se convirtió en uno de los focos de atención tras la caída de Maduro. A diferencia de otros dirigentes del chavismo, Rodríguez intentó abrir canales de comunicación y presentarse como una interlocutora válida para una transición ordenada. Desde Washington, el mensaje fue ambiguo, mientras se dejó abierta la posibilidad de diálogo condicionado. Trump lanzó advertencias públicas, dejando en claro que cualquier acuerdo dependerá de gestos concretos y del alejamiento definitivo del legado de Maduro. Rodríguez enfrenta además una presión creciente tanto interna como externa. Por un lado, debe contener a los sectores más duros del chavismo que rechazan cualquier negociación. Por otro, intenta ofrecer señales a la comunidad internacional para evitar un mayor aislamiento y posibles sanciones adicionales. En los próximos días, se espera una definición clave sobre el rumbo de Venezuela. El futuro inmediato dependerá de si Delcy Rodríguez logra consolidarse como figura de transición, avanzar en acuerdos políticos y garantizar cierta estabilidad, o si el poder real termina desplazándose hacia otros actores del chavismo con mayor control sobre las fuerzas de seguridad. Por supuesto, es ella quien ahora, a esta hora, ya se ha juramentado como presidenta encargada de Venezuela y salió también la noticia que vamos a ahondar en instantes de esta Gaceta, en lo que publica en la Gaceta Oficial para quienes apoyan los ataques de los Estados Unidos en Venezuela. Me indica mi equipo de producción y que me confirme en este momento si ahora vamos, a ver, ¿te escucho? Diosdado Cabello, en este caso, quien es el ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, pero quien también está en la lista de los más buscados de los Estados Unidos, por quien ofrecen 25 millones de dólares y por quien además se preocupa porque él está a cargo de las Fuerzas Armadas de Venezuela,
punto clave en lo que es esta transición. De hecho, mucho se habla de por qué María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no están en este momento para la transición, pues la que tiene la llave clave para controlar a las instituciones alineadas a Nicolás Maduro y a las Fuerzas Armadas, por supuesto, es Delcy Rodríguez. Sin embargo, en el consejo que se llevó a cabo ayer, se veía la tensión entre Diosdado Cabello y Delcy, quiero decir, en este momento la presidenta interina Rodríguez, y no como se esperaba, es decir, hay una tensión allí dentro. Pero ¿quién es Diosdado Cabello? ¿Cuál es el poder de alcance que él tiene hoy? Y mejor aún, la pregunta más importante, ¿qué va a pasar con él? Vamos a mirar esta nota juntos. Diosdado Cabello Rondón es una de las figuras centrales del poder en Venezuela y uno de los dirigentes más influyentes del chavismo. Militar de formación y político de larga trayectoria, su nombre está ligado desde hace más de 3 décadas al núcleo duro que sostuvo y consolidó el proyecto iniciado por Hugo Chávez. Cabello participó en el intento de golpe de Estado de 1992 encabezado por Chávez. Tras la llegada del chavismo al poder, ocupó cargos estratégicos dentro del Estado venezolano, entre ellos la vicepresidencia de la República, la presidencia de la Asamblea Nacional y posiciones de liderazgo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. En los últimos años, fue ministro del Interior y Justicia, un puesto clave desde el cual tuvo bajo su órbita a las fuerzas policiales, el sistema penitenciario y los organismos de seguridad e inteligencia. Diosdado Cabello fue considerado durante años el principal articulador interno del chavismo. Desde posiciones menos visibles, mantuvo influencia sobre sectores militares, policiales y partidarios, convirtiéndose en uno de los hombres con mayor capacidad de decisión dentro del oficialismo. Durante el gobierno de Maduro, Cabello desempeñó un rol determinante en el control político interno y en la estrategia de confrontación con la oposición. Su figura estuvo asociada al ala más dura del chavismo, con un discurso directo y una fuerte presencia en momentos de crisis. Diversos analistas lo señalaron como uno de los principales responsables de garantizar la cohesión del poder cuando el régimen enfrentó protestas masivas, sanciones internacionales y un creciente aislamiento externo. En el plano internacional, Diosdado Cabello ha sido objeto de graves acusaciones por parte de Estados Unidos que lo vinculan con el denominado Cartel de los Soles. Según esas investigaciones, se trataría de una red integrada por altos mandos militares venezolanos dedicada al tráfico internacional de drogas. Cabello figura entre los dirigentes señalados como parte de esa estructura, lo que derivó en sanciones y en la oferta de recompensas por información que conduzca a su detención. La captura de Nicolás Maduro alteró de manera profunda el escenario político venezolano. Tras ese hecho, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue presentada como figura institucional para encabezar una transición inicial. Sin embargo, el futuro del poder real dentro del chavismo quedó abierto y sujeto a tensiones internas. En ese contexto, Cabello mantiene un rol relevante. Aunque su exposición pública disminuyó, conserva influencia sobre sectores clave del aparato de seguridad y vínculos directos con estructuras militares y del partido gobernante. Especialistas coinciden en que, pese a la salida de Maduro, el chavismo continúa funcionando como un entramado de poder en el que figuras como Cabello siguen siendo decisivas. Hoy, Diosdado Cabello aparece como uno de los principales exponentes de la continuidad del chavismo. Su trayectoria, marcada por el control político, el peso militar y las denuncias internacionales, lo ubica como una pieza clave para entender el presente y el futuro inmediato de Venezuela.